bueno que nos estén viendo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial acá en el canal de BioSoftware, a la licenciada Alexandra Courani de Legalia Panamá. Bienvenida. Gracias. El día de hoy vamos a estar respondiendo a todas sus dudas y consultas con respecto a nuestra plataforma Orión. Así que qué mejor persona que la licenciada Courani para aclararnos todas esas preguntas que ustedes nos han dejado en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con la primera pregunta y es el concepto de firma electrónica en palabras muy sencillas que las personas puedan entender. ¿Cómo podremos definir la firma electrónica? Ok, una firma electrónica es un proceso realmente que sirve para identificar a una persona, a un individuo, y que ese individuo da su aprobación al contenido de un documento que es el documento electrónico. O sea, tenemos que entender que una firma electrónica no es pegar una firma manuscrita a un documento y mandarlo por email. Eso no es una firma electrónica. Una firma electrónica es un proceso mediante el cual un software identifica a un sujeto, que es el firmante, quien aprueba el documento y tiene toda una vía de validación tanto de la identidad del sujeto como de su aprobación al contenido del documento. Ok, perfecto. Todos sabemos que existen leyes internacionales a nivel global que avalan lo que es la firma electrónica en diversas partes del mundo, en Europa, incluso en algunos países de Latinoamérica ya se utiliza. Pero aquí en Panamá, ¿cuál es el marco legal que regula la firma electrónica? Súper importante eso que mencionas y luego pues lo podemos ampliar. Panamá no es el primer país en adoptar una regulación de firma electrónica. De hecho, nosotros ya contamos con una regulación desde hace ya más de 15 años en la materia. En Panamá hay 3 normas que regulan la firma electrónica. La primera es del 2008, es la Ley 51 del 2008, que crea pues la regulación de firma electrónica y ahí se establecen los conceptos de firma electrónica simple, firma electrónica calificada, quién las regula, etcétera. Luego tenemos la ley 82 del 2012, que es aquella que le da al Registro Público de Panamá las facultades de ser como el organismo, la entidad que registra, ¿verdad?, a las empresas que prestan el servicio de firma electrónica calificada. Y luego tenemos entonces ya la ley que reglamentó la ley 51, que realmente no es una ley, es un decreto, el decreto ejecutivo 684 del 2013, que ya entra a regular de una manera más detallada ciertos conceptos, definiciones y requisitos, ¿verdad?, sobre la ley. Okay. Ok, la siguiente pregunta sería, licenciada, ¿qué industrias pueden aplicar a formar parte de este proceso de firma electrónica simple dentro del sector privado? Realmente en la normativa legal existente en materia de firma electrónica en Panamá no existe ninguna restricción en cuanto a tipo industria. De hecho, hemos visto en este caminar desde la promulgación de la primera ley en el 2008 que cada vez más industrias se adhieren a la firma electrónica porque es la tendencia mundial. O sea, te ahorras tiempo, ahorras dinero, es mucho más eficiente para la empresa e inclusive más seguro para las partes contratantes. No, tanto personas naturales como personas jurídicas pueden implementar dentro de su operación diaria la firma de documentos, contratos, poderes de forma electrónica. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta nos indica, ¿con qué elementos debe contar el proceso de firma electrónica para que sea válido dentro del marco jurídico? Es sumamente sencillo. La empresa que preste el servicio de firma electrónica simple tiene que poder garantizar un procedimiento que identifique al firmante. Eso es lo primero. Lo segundo, también el proceso tiene que garantizar que se da una aprobación al contenido del documento que se va a firmar. Okay. Y por último, el proceso que se utilice tiene que ser confiable y apropiado para el tipo de documento que se generó. Obviamente que el software que estamos conversando en el día de hoy, que es el software de Orión, no solo cumple con estos requisitos mínimos de ley, sino que excede, porque presta muchas otras garantías y procesos adicionales de validación,
tanto del sujeto firmante como de la aprobación y del método que se utiliza para que el documento sea perfectamente válido ante cualquier instancia. Bueno, y con este comentario creo que respondemos la siguiente pregunta, que básicamente era eso, ¿no? ¿Cómo Orión protege a las empresas en este tipo de transacciones? Entiendo que sí, tiene muchas más de los requisitos exigidos por ley, pues obviamente le da una protección adicional a los participantes, ¿cierto? Así mismo es. Normalmente en el mundo comercial muchas veces las relaciones se dan inclusive de forma verbal. Es decir, a veces no se firman contratos o acuerdos en el día a día, en la necesidad de que todo se agilice. Muchas veces te mando un email, ok, dime si lo aprobaste, si lo desaprobaste. Sin embargo, ese tipo, vamos a decir, de forma de trabajar es más riesgosa para las empresas o para los prestadores de servicio, porque ante un proceso judicial, ante cualquier controversia que se genere, la prueba tiene que ser demostrada, que si hubo o no aceptación, que si la persona que aceptó fue realmente la persona que estaba autorizada para aceptar ese acuerdo. Pueden darse miles de cosas y se puede caer un proceso por eso. En cambio, si el empresario o el prestador del servicio utiliza una firma electrónica simple o calificada, eso ya está regulado por ley. Y hay muchas más garantías porque la misma ley establece que todo documento firmado electrónicamente tiene plena validez, exactamente la misma validez que un documento firmado físicamente de forma manuscrita. Obviamente el prestador del servicio tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero como les mencionábamos, Orión creó una plataforma, ¿verdad? Estudiando previamente la regulación existente tanto en Panamá como en el mundo entero, en donde se establece claramente la identificación de quien firma, el proceso de aprobación, entre otras validaciones como de lugar, tiempo, etcétera, que son necesarias también al momento de utilizar el documento como una prueba en un proceso judicial. La ley panameña, tal vez no la conozcan, pero claramente establece en uno de sus artículos que el documento presta plena prueba en procesos judiciales y que lo único que se requiere es que el prestador del servicio cumpla con esos requisitos mínimos y que ese documento sea verificable, es decir, que esté a disposición de la autoridad competente en el momento que se requiera. Recientemente vimos en las noticias un caso que casualmente hablaba de temas de falsificación de firma. El firmante decía que esa no era su firma. ¿Qué hubiera pasado si las participantes de esta transacción hubieran utilizado la plataforma Orion? ¿El caso hubiera sido distinto? Totalmente distinto y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Firmar un documento, vamos a decir, por correo o estampando una firma, puede que más adelante sea cuestionado un proceso judicial, ya que no se cuenta con todos los elementos de validación. Nosotros recomendamos mucho más que se utilice la firma electrónica porque la firma electrónica es una garantía de validez del documento como prueba en un proceso judicial. Recordemos que la misma norma que regula la firma electrónica, tanto en Panamá como en otros países del mundo, lo que busca precisamente es darle la misma validez al documento firmado de manera electrónica que el documento firmado de forma manuscrita entre presentes. Como ya la presencialidad ha cambiado notoriamente a raíz de la globalización en primer lugar y porque las transacciones son, ¿verdad?, entre empresas de diferentes partes del mundo, el tema de firmar en presencia de ambas partes es prácticamente inviable en la mayoría de los casos de transacciones internacionales. Por tanto, la adopción de la firma electrónica es algo que se ha ido estandarizando y que es preferible a cualquier otro método de firma informal que exista entre las partes o comunicación por correo o hasta acuerdos verbales que hacen las personas. Ok, perfecto. Sí, de hecho, creo que otra de las cosas que mitiga Orión también, nos ha pasado a todos, yo creo, incluso a usted, que no firmamos siempre igual. A veces hago una firma corta, hoy firmé igual que pasado mañana, no firmé igual que en la cédula, entonces Orión nos ayuda a mitigar este hecho de que de repente me devuelvan algún documento porque no firmé igual que en mi cédula. Totalmente. Recuerden que con la firma electrónica el firmante no va a firmar con puño y letra. Entonces evitamos ese riesgo de que un día firmes de una manera, otro día firmes de otra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a la caja del Seguro Social, que es el ejemplo que tengo más
más claro porque son los que más problemas dan con las firmas manuscritas y que te dicen, oye, esta firma no es igual, pero si me la firmó la misma persona, bueno, lo siento, vaya y dígale que firme de nuevo. Eso mismo pasa en el plano privado, que puede decir la contraparte que esa no es la firma real de la persona porque la hizo totalmente diferente. Con una firma electrónica lo que se estampa es una especie de código en el documento que está identificando tanto al firmante como que él mismo dio su aprobación. Entonces no entramos a ver ese tema de que si es igual, que si la patita aquí, que si la patita allá. Evitamos ese problema por completo. Me parece perfecto. Otra pregunta que nos hacen bastante es que si, por ejemplo, tengo un cliente en Italia o tengo un proveedor en Bangladesh, tengo un cliente en Bruselas, ¿cómo hace Orión o para ayudar o facilitar estos procesos? ¿Cómo podemos hacer entender a nuestra audiencia que no necesitamos que la contraparte firme sobre un papel para que dicho documento sea válido? Definitivamente, es un tema también de costumbre, ¿no? Que estamos viendo, pero eso está cambiando rápidamente. La pandemia hizo que se aceleraran en Panamá y me imagino que en muchos otros países del mundo la implementación de la firma electrónica simple y de la firma electrónica calificada. Por ponerle un ejemplo, nosotros, en mi caso, yo soy abogada. Trabajamos todos los días con la firma electrónica, firmamos las escrituras públicas con firma electrónica, se suben y eso nos ha ahorrado una cantidad de tiempo increíble. Cuando las personas experimenten el ahorro de tiempo, no van a volver jamás a la firma tradicional. También el tema de la disposición de espacio y tiempo. O sea, si tú eres una empresa grande que requiere de mucha firma de documentos de los clientes, tener a esas personas físicamente en las oficinas le dificultas la venta, dificultas la prestación del servicio. Y como ya sabemos que la prueba es perfectamente válida en un proceso judicial, no hay ningún tipo de riesgo. Perfecto. Otra pregunta también que nos hacen con bastante frecuencia es cómo se maneja el aspecto legal notarial con la firma electrónica. ¿Qué respuestas pudiéramos ofrecerle a la audiencia? Vale, en la normativa legal existente en materia de firma electrónica en Panamá, se establece en uno de sus artículos que si la ley para ese acto en particular te exige una solemnidad especial, es decir, que sea bajo la gravedad de juramento ante la presencia de un notario público, bajo esas circunstancias tenemos que irnos entonces a aplicar lo que es la firma electrónica calificada, que es otro tipo de firma para lo cual se tiene que obtener un registro previo en el Registro Público de Panamá. Es decir, que el emisor del documento estampe su firma calificada y que el notario público también ponga su firma electrónica calificada en el documento. Tienen que tener doble firma, o sea, del firmante y del funcionario público también. Ok, perfecto. Y bueno, finalmente agradeciéndole muchísimo por el tiempo y la disposición para atender a nuestras preguntas, nos gustaría un mensaje final y creo que es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué usted cree que en pleno 2023, teniendo tantos recursos a nuestra disposición, como puede ser uno de ellos, pues nuestra plataforma Orión, seguimos tan apegados al tema de la firma física? Yo creo que es cuestión de tiempo y muy poco tiempo en donde Panamá se va a poner las pilas con el tema, ya lo viene haciendo, la ley no es nueva, les recuerdo que la ley ya tiene 15 años, o sea, fue en el 2008 que se promulgó la regulación. Obviamente toda regulación requiere luego su reglamentación, ya existe la reglamentación también, y sí estamos viendo cada día más empresas que se adhieren a la utilización de firma electrónica porque todo su contraparte ya lo están haciendo en otras latitudes. La firma electrónica existe en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Australia, en múltiples países de Asia. Ya todo el mundo la está utilizando. Entonces, a nivel de tecnología en Panamá, siempre vamos a decir que para algunas cosas nos adaptamos bastante rápido. En este caso se requiere también que las personas prueben, ¿verdad?, la diferencia en tiempos y en costos de poder formalizar con sus clientes algunos documentos que no requieran una solemnidad especial mediante la firma electrónica. Una vez tú pruebas, ya no vuelves atrás y dices, ¿cómo estuve tantos años haciendo eso así, teniendo la opción de optimizar mis recursos, mi tiempo y mi personal? Sí, yo creo que básicamente entonces es un tema mucho de educación, de docencia, por lo cual agradecemos muchísimo su tiempo para darnos esta información. Gracias a ustedes por sintonizarnos y nos veremos entonces en un próximo episodio. Luego.